Ahora vamos a entrar a una serie de mensajes expositivos. Expositivos quiere decir que va uno a través de un libro de la Biblia, versículo por versículo, versículo por versículo. Ese es expositivo, y el libro que vamos a estar viendo es el libro de Judas. El libro de Judas. ¿Ok? Y fíjense, el libro de Judas, de acuerdo a las investigaciones, estudios que se han hecho, es el libro del Nuevo Testamento menos leído y menos estudiado de todos. ¿Cuál creen ustedes que es el libro más leído, más del Nuevo Testamento, más leído, estudiado, considerado, importante? ¿Cuál creen? El Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan. Ahora, ¿cuál creen ustedes que es el libro que más le interesa a las personas saber sobre ese libro? El libro de Apocalipsis. Pero no es el más leído ni el más estudiado, nomás es el que le interesa más a la gente, y hasta ahí llega. Se aguantan las ganas ahí, ¿verdad? Pero el libro de Judas es el libro que menos le interesa a las personas. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Judas? 5 capítulos, 3 capítulos, un solo capítulo tiene. Un solo capítulo. Por eso muchas veces, como yo les tuve que poner, ¿verdad? Porque muchas veces creen que se equivoca uno. Les tuve que poner Judas 1, del 1 al 7. Pero está mal puesto, nomás debería decir Judas del 1 al 7. Y así es como van a ver ustedes en referencias en el internet, en la Biblia, todo. Nomás dice Judas del 1 al 2, Judas del 1 al 5, porque no tiene capítulos. Entonces, solamente cuando hay varios capítulos pone capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, versículo tal, pero en este no. Entonces, este es el libro que vamos a estar viendo, ¿verdad? Un libro cortito, que casi nadie se interesa mucho por estudiar, pero que es bien importante porque es parte de la palabra de Dios, y todo lo que es parte de la palabra de Dios es importante. Ahora, cuando hablamos de Judas, hay que primeramente comenzar sobre el autor. ¿Quién es el autor? Porque es un hombre, Judas, que lo más probable, lo primero que se le venga a usted a la mente es Judas Iscariote, el que traicionó a Jesús. Él escribió este libro. Vea qué es lo que puede venir a una persona, ¿verdad?, que tal vez no está muy adentro, muy entrada en las palabras de Dios, y puede pensar que eso sea, pero no puede haber sido Judas Iscariote, ¿verdad? Por esto que él se suicidó cuando vio lo que hizo, ¿verdad? De haber entregado a Jesucristo, y bueno, vemos, ¿verdad?, cómo él se suicidó. Entonces no pudo haber sido él. Entonces, ¿quién es este otro Judas? Porque también hay que entender que en aquel tiempo las personas no se reconocían, no se identificaban como hoy en día, ¿verdad? Hoy en día una persona se identifica hasta con 5 o 6 nombres, ¿verdad? Hoy no, ¿verdad? En aquel tiempo no. Hoy usted se pone a pensar, o por ejemplo yo, Sergio Mauricio Armijo Tamés. Entonces ya se sabe exactamente quién soy yo, ¿verdad? En aquel entonces, por eso si se fijan ustedes, nomás decían, él es Salomé, hijo de fulano. Entonces se identificaban ya exactamente por una relación, con quién estaban relacionados, que fuera una persona conocida. Entonces, es el hijo, es el... y así ya se reconocía, ¿verdad? Ya que no se usaban los apellidos. Entonces, aquí el autor, así es como él se presenta, ¿verdad? En el primer versículo dice, yo, Judas, esclavo de Jesucristo y hermano de Santiago, les escribo esta carta. Entonces, aquí él se está identificando como hermano de Santiago. Ese libro que acabamos también de ver, de los expositivos que estudiamos, vimos la carta de Santiago. Y ahí, ¿verdad?, quedó claro que Santiago era el medio hermano de Jesucristo. Medio hermano. ¿Por qué? Porque sabemos que Jesús
José no era su padre. María tuvo ese embarazo, ese nacimiento virginal de parte de Dios, ¿verdad? Pero dice la Biblia que después de que hubo dado a su unigénito, o sea, a su hijo que era único en su género, porque era 100% humano y 100% Dios, dice, entonces se llegó a su marido José y tuvieron familia. Como es lo normal, tuvieron familia, y entre esa familia, ¿verdad?, que en la Biblia nos menciona los nombres de los hijos de María y José, las hermanas, las medias hermanas de Jesucristo, los medios hermanos de Jesucristo. Entre ellos está Judas y Santiago, como medios hermanos de Jesucristo. ¿Ok? Ahora, tenemos que entender que era normal. Lo mismo sucedería entre nosotros. Póngase usted a pensar, si usted tiene un hermano, su hermano mayor, por ejemplo, tiene a su hermano mayor y de repente su hermano mayor se declara ser el Mesías, se declara ser la encarnación de Dios. Pues, ¿se la va a creer usted? Va a estar muy difícil, ¿verdad? Y es lo que vemos en la Biblia, ¿verdad? Que sus medios hermanos de él no se la creían. Fíjense, déjenme les leo un pasaje. Ustedes pongan atención en el Evangelio de Juan. Les voy a leer del versículo del 1 al 5 del capítulo 7. Dice, algún tiempo después Jesús andaba por Galilea. No tenía ningún interés en ir a Judea, porque ahí los judíos buscaban la oportunidad para matarlo. Faltaba poco tiempo para la fiesta judía de los tabernáculos. Así que los hermanos de Jesús le dijeron, ¿verdad? Y esto de manera sarcástica, dijeron, deberías salir de aquí e ir a Judea para que tus discípulos vean las obras que realizas, porque nadie que quiera darse a conocer actúa en secreto. Dice, ya que haces estas cosas, deja que el mundo te conozca. El versículo 5 aclara, y por eso es que sabemos el tono en el que ellos estaban hablando. Dice, lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Ni sus hermanos creían en él, dice. Entonces, pero claro que ahorita, después de 2000 años, podemos fácilmente condenarlos y decir, pero ¿cómo no creían, verdad? Por todo el conocimiento que ya nosotros tenemos, ¿verdad? Pero para ellos hay que entender, está difícil, ¿verdad? Que de repente mi hermano mayor, ¿verdad? Pues ahora salga con que es el Mesías, lo que hemos estado nosotros estudiando toda nuestra vida a través de los rabinos, en las sinagogas, en el templo, y con la esperanza de que algún día va a venir el Mesías y que Dios mismo vendrá y nos salvará, y todas esas promesas, y que de repente el hermano mayor les dijera, todas esas promesas, esas profecías se han cumplido delante de ustedes, yo soy el esperado. Se rieron. Y no tan solo eso, que no creían en él. Fíjense, les voy a leer otro pasaje en Marcos, capítulo 3, versículo 20, dice, luego entró en una casa, o sea, Jesucristo, y de nuevo se aglomeró tanta gente que ni siquiera podían comer él y sus discípulos. Toda la gente que venía, que quería un milagro, que quería algo de parte de él. Dice el versículo 21, cuando se enteraron sus parientes, salieron a hacerse cargo de él, porque decían, está fuera de sí. Otras versiones más populares dicen, está loco. O sea, su familia, sus medios hermanos, dice ahí, ¿verdad? En el sentido original, en el griego, como está escrito, que querían como por fuerza llevárselo y decir, carnal, vámonos, estás bien destrampado. Ya en el griego, así dice. Entonces, así era la situación. Entonces, cuando vemos aquí al autor siendo Judas, pues es algo que también son uno de los argumentos a favor de la credibilidad de las escrituras de la Biblia, porque muchas personas, bueno, ¿y quién escribió la Biblia y todo? Dudan de la credibilidad de la Biblia cuando no saben nada en cuanto a los documentos de la Biblia, simplemente como aquí, ¿verdad? Ver que
¿quién escribió esta carta? Alguien que pasó por todo ese proceso de dudar, de haber visto a Jesús ser su hermano mayor, experimentar toda su vida, verlo, ¿verdad?, en su ministerio, no creerle, y luego verlo ser sacrificado en la cruz y todo, pero luego ver que resucitó y que él pudo estar con él, con el Cristo resucitado, comer con él, escuchar su enseñanza, pues ahí donde dice la Biblia que sus hermanos se convirtieron. Eran tipo Tomás, ¿se acuerdan? Tomás que decía, ver para creer. Bueno, pues vieron y creyeron. Vieron y creyeron y se convirtieron. Pero si se fijan ustedes, Judas ahora ya no ve a Jesucristo como con una relación filial, familiar, puesto que no dice, yo soy Judas, el carnal de Jesucristo. No, sino de una manera bien espiritual y bien humilde, no se relaciona con él de una manera directa, ¿verdad? Así como mi medio hermano ni nada. Dice, yo Judas, esclavo de Jesucristo, siervo de mi Señor Jesucristo. Ahora lo vemos, ¿verdad?, con ese sometimiento espiritual a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y para que sepan exactamente cuál Judas es, porque es como ahorita si alguien nomás dice, esta carta fue escrita por José. ¿Cuántos Josés hay? Qué bárbaro. Así también, Judas, esclavo de Jesucristo y hermano de Santiago. En ese entonces Santiago ya era el líder principal de la iglesia en Jerusalén. Así es que todos sabían, oh, Santiago, el medio hermano de Jesucristo. También Judas, medio hermano de Jesucristo. ¿Ok? Entonces, vemos que él fue el escritor. Y cuando, fíjense, por eso, como en Mateo 13:55, ahí vemos cuando dicen, cuando Jesucristo enseñaba, hacía milagros y la gente pues se sorprendía, y más, ¿verdad? La gente que lo vio a él crecer y decían ellos, pero si es Jesús, al que estamos viendo enseñar con esta autoridad, esta enseñanza tan nueva y tan impactante, y estos actos, estas obras que anda haciendo, si es Jesús, el hijo de José, el carpintero. Su madre es María y sus hermanos son Santiago, José, Simón y Judas. Como diciendo, sí es él, a él lo conocemos. Jugamos aquí en el barrio juntos y todo, y ahora él es el Mesías. Entonces sí fue un tiempo impactante para la gente, principalmente que lo conocía, ¿verdad? Pero aquí vemos, ¿verdad? Por eso les puse en diferente color el nombre Santiago y Judas, que eran medios hermanos de Jesucristo. Santiago escribió la carta que lleva su nombre, Santiago, que ya le estudiamos, y ahora Judas, que vamos a estar estudiando, y ahorita pues nomás vamos a ver la introducción, que a ver si la puedo terminar, porque en el inglés no la terminé. Es que les voy a pedir que me dejen, no me interrumpan, ¿verdad? Para yo poder... que no me dejan hablar, hombre, ustedes. Entonces vemos, ¿verdad? Aquí lo que dice la palabra de Dios. Ahora, ¿cuándo fue escrita la carta? Bueno, la carta esta fue una de las últimas. La última fue lo que escribió Juan, porque Juan, él es el último de los apóstoles que sobrevivió. A todos los demás los agarraron los romanos, los ejecutaron, y Juan se salvó de que lo decapitaran, de que lo crucificaran, porque lo encarcelaron en una isla. Lo mandaron a una isla, la isla de Patmos, y ahí fue donde Dios lo usó para escribir el Evangelio de Juan, primera, segunda, tercera carta de Juan, y el Apocalipsis. Es lo último, pero antes de esa es esta carta que fue escrita, ¿okay?, el año entre el 70 y el 80 después de Cristo. Ahora, ¿cuál es el propósito? ¿Verdad que cuando uno escribe una carta, pues tiene un propósito para la carta? ¿Por qué Judas escribió esta carta? ¿Cuál era el propósito de su carta? Bueno,
su propósito cambió, porque si nosotros nos fijamos, que vamos a ver al rato eso, él primeramente tenía un propósito. Él quería escribir acerca del tema de la salvación, pero luego, como que el Espíritu de Dios le cambió el tema, ¿ok? Y ahora el propósito era para advertir a sus lectores que los apóstatas ya estaban en escena. Los apóstatas ya estaban en escena, ¿ok? Ahora, ¿qué es un apóstata? Un apóstata es algo similar a lo que vimos, ¿verdad? Por eso es que usé los mensajes temáticos sobre el frío, tibio y el caliente para que pudiera ayudarles a entender también lo que es un apóstata. Un apóstata es una persona tibia, ¿ok? Pero es una persona todavía mucho más peligrosa porque al ser un falso creyente, es un falso creyente, pero con intenciones de introducirse a la iglesia y ser líder en la iglesia, ser un maestro, ser un pastor, ser un profeta y distorsionar la doctrina que fue dada ya por el Señor, la enseñanza sana, la doctrina sana, distorsionarla y diluirles y enseñarles algo que no era de acuerdo a la palabra de Dios. Eso por lo que era bien peligroso. Y aquí, ¿verdad? Les pongo que Judas está advirtiendo a sus lectores que estos apóstatas ya estaban en la escena. ¿Por qué? Porque 20 años antes fue cuando Pedro escribió su carta. Y en su carta Pedro habla de manera futura. O sea, está advirtiendo de lo que habría de suceder en el futuro. Y Pedro, ¿verdad? Lo que dice, se atoró el PowerPoint. ¿Sí lo desatoran, por favor? Ahí está. Dice en segunda de Pedro, Pedro dice, en Israel también hubo falsos profetas. Le está recordando la historia de Israel, que por lo general es algo que nosotros también tenemos que saber, que la historia siempre se repite, la historia es nada más circular, se repite. Dice, en Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Se fijan, 20 años antes les está hablando, en el futuro le dice, habrá, no está diciendo hay, está diciéndoles, habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas. Entonces, se fijan ustedes, no es algo que muy fácilmente se pueda discernir y se pueda ver la distorsión de la doctrina. ¿Por qué? Porque lo harán con astucia. Pero va a ser algo peligroso porque cuando la doctrina es diluida, cuando la doctrina es distorsionada, nos va a afectar a nosotros espiritualmente, emocionalmente, nos va a afectar. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Hoy en día, pues esto está al máximo, la distorsión de la sana doctrina. Y afecta a las personas. Yo he encontrado personas afectadas con, por ejemplo, esas falsas doctrinas, esa distorsión doctrinal de que si tú tan solo tienes fe, que tú nada más tienes que nombrar, decir, reclamar tu sanidad y Dios te tiene que sanar a fuerzas. Sin embargo, como es una distorsión de la sana doctrina, Dios no sana a una persona porque no era su voluntad. ¿Y qué es lo que va a pasar con la persona esa? ¿No creen ustedes que se va a desilusionar con Dios? Se va a desilusionar con Dios y decir, pero ¿qué es lo que va a pasar? El maestro le va a decir, no fue la culpa de Dios, fue la culpa tuya porque no tuviste suficiente fe. Pues ¿cómo puedo tener suficiente fe para que el Señor me escuche y haga lo que yo pido? Y los meten en un sistema de pura frustración. Entonces es lo que Santiago está advirtiéndonos y diciéndonos, hey, tengan cuidado, tengan cuidado, la doctrina es algo valioso, no es cualquier cosa. Fíjense, sabemos nosotros que el libro de los Hechos nos narra el comienzo de la era de la iglesia. El comienzo de la era de la iglesia se describe en los Hechos de los Apóstoles. Así es como se le reconoce al libro de los Hechos, ¿verdad? Cuando los apóstoles empiezan a establecer iglesias a través de toda
Asia, Asia Menor, Europa. Y entonces se establecen las iglesias. Esa es la primera carta que nos habla de la era de la iglesia, porque ahí fue donde comenzó. Judas es la última carta en la que nos presenta la era de la iglesia, lo que está pasando en la era de la iglesia. Entonces Judas, el último libro sobre la era de la iglesia, describe los hechos de los apóstatas. En el otro es los hechos de los apóstoles, este es los hechos de los apóstatas. ¿Se fijan? Entonces se los puse de esa manera, ¿verdad? Para que puedan ustedes recordarlo más claramente y puedan entender la importancia para que el Señor haya permitido que una carta pudiera entrar al canon de la Biblia y tenerlo en la Biblia, advirtiéndonos de que tengamos mucho cuidado con la distorsión de las doctrinas, con las falsas doctrinas. Es porque es algo importante, que hoy en día todo eso está completamente ya diluido. Ahorita la misma palabra doctrina la consideran como una connotación negativa, divisiva. A tal grado, ¿verdad? Como allí en la radio, donde tenemos nuestro programa, pastores a veces se quejan, no, el hermano fulano está predicando doctrina por la radio y aquí no se debe predicar doctrina. Entonces, pues yo platicando ahí, les digo, ¿tú qué es lo que predicas en la radio? Predicas tu doctrina. La palabra doctrina quiere decir tu cuerpo de enseñanzas, tu cuerpo de creencias. Eso tú lo estás enseñando por la radio. Ahora, yo cuando me toca a mí, pues yo voy a enseñar mi doctrina, mi cuerpo de creencias. Ahora, ¿o qué es lo que estás queriendo? Que yo me calle y hable nada más lo que tú crees y no hable lo que yo creo. Digo, yo no estoy queriéndote imponer que te calles tú y hables únicamente como yo hablaría, como yo enseñaría. Yo respeto, dejar que la gente al final de cuentas determine a quién le quiere creer, ¿verdad? ¿Cuál doctrina quiere creer? La gente. Pero esa palabra doctrina la ven como algo negativo. Oh, no, dicen, en esa iglesia predican pura doctrina. Wow. Entonces, el punto es que vemos aquí todo un libro, ¿verdad? No es un librote, ¿verdad? Pero está chico, pero poderoso porque es palabra de Dios y advertencia de Dios de que tengamos mucho cuidado con los apóstatas, ¿ok? Los apóstatas que no son creyentes. Por eso también, como en 2 Tesalonicenses, hablando de ellos, dice, porque han dicho no a la verdad. Un apóstata, esa es su característica, ha conocido la verdad, pero la ha rechazado. La ha rechazado. Ya lo vimos, ¿verdad? Con los tibios, eso es parte. Se ha negado a creerla, se ha negado a creerla y amarla y a dejar que lo salve. Porque es únicamente la verdad de Dios la única que tiene ese poder para salvar a una persona. Y desde el momento que no la quisieron creer, que la rechazaron, no los puede salvar. No los puede salvar. Entonces, en esa condición están, y aún en esa condición se meten, como dice ahí, se meten a engaños a la iglesia, y no tan solo como para sentarse, sino para dirigirla y para enseñarle. Eso era lo peligroso, ¿verdad? De estos grupos. Entonces, vemos ahí que Santiago, ¿verdad? Fíjense cómo nos dice, amados hermanos, yo he tenido un gran deseo de escribirles acerca de la salvación que tenemos en común, pero ahora me encuentro en la necesidad, y fue donde cambió el tema, de escribirles para rogarles que luchen y defiendan ardientemente la fe que una vez fue dada a los santos. ¿Qué está diciendo? ¿Que podemos estar cambiando la doctrina dada por el Señor a nosotros? No. No dice que podemos estarla cambiando, dice, ya, Dios nos ha dado una revelación, se cerró, punto. Ya debemos nosotros de creerla y vivirla y exponerla, predicarla y punto. Ya no hay más, ya no hay más, ahí está ya. ¿Y qué nos dice? Que luchemos ardientemente, ¿ok? Ahora, es algo importante que
que no tengamos nosotros la mentalidad que hoy en día se tiene tan superficial, que una persona muy fácilmente puede andar de iglesia en iglesia sin importarle la doctrina para nada, nada más la impresión que tengan, oh, me gustó la gente, son amigables, oh, la música me gustó, el predicador estuvo bueno y esto, y no, y que el programa acá, y se va nada más en lo superficial. Y no de doctrina. Y es que también hoy en día no puede uno ni siquiera saber qué es la verdadera doctrina de las iglesias, porque si dice uno, ahí en el internet, vea, ahí dice nuestras creencias, nuestras doctrinas. Sí, pero pues lo hacen, si ustedes se fijan, la mayoría, el 99.9% de las iglesias nomás tienen una página describiendo sus creencias. Una página. Y yo las he leído y digo, hasta un mormón puede decir, yo también creo eso. Está tan resumido que hasta un testigo de Jehová puede decir, oh sí, pues yo también creo eso. Y es que las ponen así tan resumidas para que cualquiera pueda decir, oh sí, yo creo eso, está bien, es iglesia. Claro, está resumido. Una página. ¿Han ido ustedes a nuestra página web? Vean ahí lo que nosotros creemos, nuestra declaración de fe. A ver si tienen ganas de leerla, son 22 páginas. ¿Por qué? Porque no queremos engañar a nadie, quiero que verdaderamente sepan lo que creemos. ¿Por qué? Porque no me avergüenzo de lo que creemos, no me avergüenzo, al contrario, tenemos sana doctrina. Y no me arrepiento, no me avergüenzo de exponerla ante todo el mundo por el internet y que vean exactamente lo que creemos. Porque todo lo que está basado 100% en la palabra de Dios y únicamente, nada más. No vamos a cambiarle, no vamos a quitarle, para nada. Entonces, y eso es lo que la palabra de Dios nos dice, que luchemos ardientemente, que luchemos por la doctrina sana que el Señor ya nos ha dado. Por eso, en el idioma griego, en el idioma original, como fue escrito, esta palabra se usaba para describir a un general que daba órdenes al ejército. Por eso el ambiente general de esta carta es un ambiente militar. Por eso es que lo titulé Un llamado a tomar armas, que el Señor nos está diciendo, es tiempo de tomar armas, es tiempo de defender la sana doctrina. ¿Por qué? Porque se han infiltrado falsos maestros con falsas enseñanzas, con doctrinas distorsionadas, y lo único que va a pasar es que les va a afectar a ustedes en su fe, en su vida, y eso pues no es lo que el Señor quiere. Miren, y cuando nos habla de tomar armas y defender la fe, no está diciéndonos, dándonos permiso para que nosotros seamos ofensivos con la gente, para que molestemos, para que seamos necios. No está dando permiso de eso, porque ya la misma Biblia nos ha dicho cómo nosotros debemos comportarnos al compartir nuestra fe. Por ejemplo, en 1 de Pedro 3 hay varios pasajes, pero nomás les voy a leer uno. En 1 de Pedro 3 dice, versículo 5, dice, sino honren a Cristo como Señor en sus corazones. O sea, está diciendo, en todo lo que nosotros hagamos, que nuestro propósito sea honrar a Dios. Que puedan ver las personas que verdaderamente Cristo vive en nosotros, que somos verdaderos cristianos. Honrenlo, dice, en sus corazones. Estén siempre preparados para responder a todo el que le pida razón de la fe, de la esperanza que ustedes tienen. Estemos preparados de poder nosotros explicar por qué creemos lo que creemos. Pero fíjense, en el versículo 16 dice, pero háganlo con humildad y respeto. Pórtense de tal modo que tengan tranquila su conciencia. Para los que hablan mal de su buena conducta como creyentes en Cristo, se avergüencen de sus propias palabras. O sea, que no tengan nada de qué acusarlos, de decir, no hombre, que cristianica se enojó tanto que hasta malas palabras me dijo. Así hay personas que quieren evangelizar hasta con malas palabras porque se calentaron y se puso la cosa caliente, o quieren evangelizar pues un tirito y a ver quién tiene la razón, ¿verdad? Y pues nada, la Biblia nos dice que de eso no se trata, ¿verdad?
que eso no se trata. El que nosotros tomemos armas está hablando de que nosotros estemos dispuestos a prepararnos, a conocer verdaderamente lo que es la sana doctrina y poder aclarar a las personas los errores que puedan tener. Y como dice ahí, con respeto, ¿no? Con amabilidad, que lo hagamos de la manera correcta, ¿verdad? Entonces, por eso les digo que la carta de Judas es un llamado a las armas. Pero fíjense, aquí vemos cómo la intención primera que él tenía. Dice, amados hermanos, yo he tenido un gran deseo de escribirles acerca de la salvación. Y yo me imagino que él, estando meditando en el tema de la salvación, los puntos que iba a tomar, haber dicho, pero ya de esto se ha escrito bastante, ¿verdad? Pues era ya la última, de las últimas cartas, ¿verdad? De esto ya se ha escrito bastante. Y de esto otro que se está cumpliendo, la advertencia de Pedro, pues no se ha escrito gran cosa, ¿verdad? Acerca de tener cuidado porque pues estoy viendo cómo están entrando a nuestras iglesias falsos maestros, falsos profetas, falsas enseñanzas, cómo están distorsionando las doctrinas. No, y ahí cambió el tema, dice, acerca de la salvación que tenemos en común, pero ahora me encuentro en la necesidad, se fijan, de escribirles para rogarles que luchen y defiendan ardientemente la fe que una vez fue dada a los santos. Eso es lo que quería. Entonces, vemos aquí, ¿verdad?, en los primeros 2 versículos de esta carta que presenta el ejército. Al llamar a tomar armas, está diciendo, ejército, listos a tomar armas, vamos a la guerra. ¿Okay? Entonces, el capitán del ejército, pues sabemos que es Jesucristo. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él es el capitán del ejército. Y los soldados, pues él dice ahí, ¿verdad? Todos los que han sido llamados por Dios Padre, quien los ama y los protege con el cuidado de Jesucristo. O sea, los creyentes, los verdaderos creyentes, está diciendo aquí Judas, tenemos que tomar en serio, defender la verdad de Dios. Porque eso es lo que principalmente, como Judas lo veía, esa verdad de Dios, que es final, que es autoritativa, que la deberíamos de defender. ¿Por qué? Porque vemos cómo el enemigo poco a poco ha tenido éxito, de tal manera que hoy en día hay mucha gente que no ve las enseñanzas de la Biblia como verdad absoluta. ¿Por qué? Porque ahorita en nuestra sociedad predomina una mentalidad relativista, de que todo es relativo. Bueno, esto para ti es así, pero para mí no es así. ¿Por qué? Porque sí hay áreas en las que se aplica el relativismo. Como les he dicho, para mí, ¿verdad? Pues la mejor nieve es la de peanut butter, ¿verdad? De crema de cacahuate, es la mejor nieve. Alguien decir, no, ay, qué feo. No, es la de vainilla, o no, es la de coco, con piña, y cada quien puede, y es relativo eso, ¿verdad? No hay algo absoluto de que podamos decir, la Biblia dice que la de peanut butter es la palabra de Dios, y eso no es, eso es relativo, ¿verdad? Pero cuando ya entramos, ¿verdad?, a la moral, a la ética, a los principios, pues ahí es donde encontramos, ¿verdad?, que si se desprenden de las verdades de Dios son absolutas. Robar es malo porque es malo en todas las culturas, en todas las partes, porque es una verdad absoluta que se desprende de la verdad de Dios, de los 10 mandamientos, ¿verdad? Y así podemos ver que hay verdades absolutas, pero hoy en día todo lo queremos hacer relativo, todo lo queremos hacer relativo. Oh, si para ti es malo el matrimonio entre personas del mismo sexo, pues eso es para ti, pero para mí no es malo. Entonces, ¿dónde vamos a hacer la línea que digamos, dónde están los absolutos? ¿Dónde están los absolutos? Cualquier persona puede decir, no, pues si para ti está mal que yo me case con un animal, pues eso es para ti, pero para mí no está mal, para mí está bien. Y ahí no la llevamos, ¿verdad? Porque todo es relativo. Y no hay nada que ya verdaderamente sea malo y sea bueno, porque borramos los absolutos. Entonces eso es lo que Santiago aquí está preocupado, dijo.
Dios nos ha dado una enseñanza con verdades absolutas de parte de Dios y tenemos que defenderlas, creerlas, defenderlas. Para que así la gente pueda verdaderamente ser salva, porque lo más seguro él en su meditación dijo, quiero hablarles de la salvación, pero es ahorita lo que están atacando, ese tema de la salvación, en la manera en la que están diluyendo la verdad absoluta de Dios, la están diluyendo y están distorsionándola y está afectándole a las personas. ¿Okay? Entonces, vemos. ¿Y qué es lo que decía que debemos de defender? Pues eso dice, para defender la fe. Defender la fe, ese cuerpo de doctrinas, ese cuerpo de enseñanzas que ya habían quedado establecidas por boca del Señor Jesucristo y por la pluma de sus apóstoles que las escribieron, dice, para defender la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo, para que se mantenga sin cambios a través de los años. A través de los años, fíjense. Ahora, ¿qué permiso tenemos nosotros para, por ejemplo, en 1901, cambiar las doctrinas de Dios? Era lo que yo platicaba con un pastor. ¿Verdad? Le digo, hermano, yo sé que usted es de esta doctrina, de esta iglesia, pero esta doctrina, este cambio doctrinal comenzó en 1901. ¿Por qué no existía 1900 años atrás? ¿Por qué no existía esa doctrina? Tuvo que haber un cambio, una distorsión para hacer eso. Comenzó en 1901, ¿verdad? Que es el pentecostalismo. Pero ¿por qué antes no había esa doctrina? Por 1900 años la iglesia nunca enseñó eso, nunca creyó eso, nunca experimentó eso. ¿Por qué en 1900 años no? ¿Que acaso no se movía el Espíritu Santo? ¿Que acaso el Espíritu Santo no estaba en acción? Por 1900 años estuvo dormido el Espíritu Santo y despertó en 1901. No, son lo que mismo aquí Judas nos está diciendo. Dice, defiendan esas enseñanzas, que se mantengan sin cambios a través de los años. Sin cambios. ¿Te fijan? Que muchas veces como iglesias, yo recuerdo cuando vine como pastor, como iglesia, yo veía que teníamos que hacer muchos cambios, ¿verdad? Y muchas veces tuve mucha contradicción, mucha oposición, porque se confundía entre hacer cambios culturales a hacer cambios doctrinales. Siempre decía, no, doctrinal no vamos a cambiar la doctrina, vamos a cambiar aspectos de la iglesia para que vayan más de acuerdo con la cultura, ¿verdad? Como el quitar las bancas de madera. Decía, no, pero ¿cómo? Sí, digo, hay que quitar las bancas de madera, poner sillas, por si queremos aquí usar este espacio para hacer una cena, un evento, pues lo podemos. No, en el santuario vamos a hacer eso. No, el santuario somos nosotros, este nomás es un edificio que lo podemos usar para la honra y gloria de Dios. Y así, y vamos a establecer un grupo de música en vivo, vamos a meter la tambora. Y así tantas cosas, ¿verdad? Que fue una lucha. ¿Por qué? Porque se confunde entre lo que es lo verdadero valioso, la doctrina, con lo cultural, que puede uno estar haciendo cambios de acuerdo a lo cultural. Quitar los himnarios, ¿cómo no vamos a tener un santo himnario? Ahí dice santo himnario, ya no lo vamos a tener en nuestras manos, no, para que usted pueda ver la letra y puede usar sus manos si usted quiere aplaudir, si usted quiere levantar sus manos, lo puede hacer, no hay nada de malo con eso. Levantar las manos, aplaudir, no, y así en todo, ¿verdad? Eso, una guerra, una discusión, un pleito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se entendía la diferencia entre lo que la Biblia nos dice, esto defiéndelo. No dice, defiende las bancas, ¿verdad que no dice nada de eso? No dice que defienda las bancas, defiende los himnarios, no, la fe, dice. La fe es lo que tienes que defender. Y ahí es donde debemos de quedarnos. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar seguir haciendo cambios, ¿verdad? Pero que no sean de la fe, de la doctrina. De ahí sí, yo soy el primero en oponerme, en hacer cambios a la fe, a la doctrina.
Y por eso es que yo quiero que ustedes se aboquen, se preparen. ¿Por qué? Porque algún día yo no voy a estar aquí, ¿verdad? Un día yo no voy a estar aquí. ¿Qué van a hacer? ¿Van a dejar que se introduzcan herejías, enseñanzas y que digan, ay, no, pues está mejor? No, este pastor sí habla con libertad, aquel nos tenía bien amarrados. Entonces, eso es lo que la palabra de Dios, lo que el medio hermano de Jesucristo, Judas, nos está enseñando y llamando a través de esto. ¿Cuáles eran los ataques? ¿Okay? Porque dice, estos están introduciendo a la iglesia y en realidad están atacando a la iglesia, pero de una manera sutil eran los ataques. Y son los ataques que han tenido éxito y que es por eso que hoy en día podemos encontrar infinidad de iglesias que fueron afectadas y ahora es normal que ellos crean esto. El primer ataque que va a ser un apóstata, un falso creyente, es contra la divinidad de Jesucristo. Es decir, oh, Jesucristo no, ¿cómo vas a creer tú que era Dios? ¿Cómo sabes? Y sin embargo, toda la gente dice, yo no voy a creer al menos que yo vea a Dios. Digo, pues ya lo vieron a Dios. La misma Biblia dice, y vimos su gloria, la de Dios. La gloria como la del unigénito, dice ahí en 1 Juan 1:3, lleno de gracia y de verdad. Entonces la Biblia dice, sí, lo que el hombre siempre ha querido ver a Dios, ya lo vimos. Y estamos dando testimonio, los que fuimos testigos de esto, de que sí era. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo, ese principio griego que habla de la creación, dice, contra la divinidad de Jesucristo, porque dice, y niegan, en el versículo 4 de Judas dice, y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. ¿Okay? Y se fijan, estos dos títulos que le están dando a Jesucristo, soberano y Señor, son títulos que únicamente se le pueden dar a Dios. Únicamente, Dios es el único que es soberano, es el único que es Señor de señores, y se le da a Jesucristo. Entonces lo que está diciendo Judas, dice, en primer lugar, dice, son falsos, son apóstatas, porque ni siquiera creen en la naturaleza de Jesucristo. De que sí, siendo hombre, era Dios también. Que eso es verdad lo difícil de nosotros poder comprender, cómo en una persona existían esas dos naturalezas, 100% humano, 100% Dios. Y dice, y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Único. ¿Okay? Y eso a través de la historia, pues cuánto no hemos visto personas que no creen que Jesucristo era Dios. ¿Y qué es lo que hacen, verdad? Pues tal vez para no verse mal o para darle cierto crédito a Jesucristo por el beneficio que dicen, no, pues su filosofía, su ética ha sido de gran beneficio para el mundo, para la sociedad, y pues podemos ver principalmente las naciones que han establecido su constitución, sus leyes en base a las enseñanzas de Jesucristo, pues han sido bendecidos. Bueno, todo eso lo pueden ver y pueden hasta decir, por eso yo creo que él era un gran maestro de moral, un gran moralista era él. O otros, ¿verdad? Como vemos otras sectas, lo quieren llevar un poco más allá. O sea, no lo quieren hacer Dios, no lo quieren hacer únicamente humano, un gran maestro de moral, un gran ejemplo a seguir, y lo ponen en medio y dice, él era un ángel. Él era un ángel. Que es lo que dicen los testigos de Jehová, era un ángel. Entonces ya medio le dan algo de divinidad, pero no era Dios, no era Dios. Sin embargo, déjenme les muestro lo de C.S. Lewis. C.S. Lewis era profesor en la Universidad de Oxford, en Inglaterra. Era un erudito en literatura. Y él era un ateo, primeramente, pero investigando acerca del cristianismo, de los documentos escritos y todo, se convirtió al cristianismo, ¿okay? Y escribió el libro Mero Cristianismo para explicar de una manera resumida lo que eran las verdades del cristianismo. Entonces,
Aquí en este libro, el exateo presenta un argumento conocido como el trilema. O sea que él aquí trató con el tema ese de, ¿qué es lo que tú crees? ¿Quién era Jesucristo? Y miren, así es como él lo presentó el trilema. Dice, estoy tratando de evitar que alguien diga las cosas realmente tontas, la cosa realmente tonta que la gente suele decir acerca de él. ¿Qué es lo que la gente suele decir comúnmente acerca de Jesucristo? Es esto, estoy listo para aceptar a Jesús como un gran maestro moral, pero no acepto su afirmación de ser Dios. Un gran maestro moral, sí, pero Dios, están locos ustedes, ¿no? Entonces dice C.S. Lewis, dice, estoy tratando de hacerles ver que esto no es lógico, que ustedes digan esto, ¿ok? No es lógico. Es una tontería presentarlo y creer que él era un gran maestro de moral. Y aquí explica por qué. Dice, esa es la única cosa que no debemos decir, que era un gran maestro de moral. Dice, un hombre que era simplemente un hombre de moral, y dijo el tipo de cosas que Jesús dijo, no sería un gran maestro de moral. O bien sería un lunático, o sea que estaba loco y él creía que era Dios porque estaba loquito. O era un mentiroso, no estaba loco, pero mintió, manipuló, engañó a la gente, ¿verdad? Haciéndolos creer que él era el Mesías, la encarnación de Dios, o verdaderamente era Señor, Dios. Esas son las únicas tres alternativas que tú tienes. Nunca digas que era un gran maestro de moral, porque un gran maestro de moral no podría haber dicho las cosas que él dijo. O él era un loquito, un engañador, un mentiroso, o verdaderamente él dijo ser quien dijo ser Señor de señores. Y la conclusión de él personal, dice ahí en la página 56, dice, tengo que aceptar la opinión de que él era y es Dios. Y a esa conclusión han llegado mucha gente erudita, estudiosos, científicos, de todas las áreas de estudios, gentes bien inteligentes, bien estudiadas, han llegado a esa conclusión cuando verdaderamente se adentran a la investigación, como también han llegado a esa conclusión burros como yo. Entonces Dios puede alcanzar a cualquier persona y salvar a cualquier persona. No importa qué tanta educación o qué nada de educación pueda tener una persona, la gracia y el amor de Dios para alcanzarlos y para salvarlos es sin límites. Sin límites. Por eso es que vemos en la Biblia toda clase de personas que fueron convertidas. Personas desde que podríamos decir que no tenían un gran trasfondo de estudios, a personas que tenían doctorados en estudios. Como vemos, algunos eran pescadores, ¿verdad? Como vemos, unos eran eruditos, como Pablo, que había estudiado en las mejores universidades griegas y también en la mejor universidad en Jerusalén. Entonces, vemos, ¿verdad?, que eso es lo primero que se ataca. Y es por eso que hoy tenemos religiones grandes que enseñan que Jesucristo no era Dios. Es más, denominaciones. ¿Creen ustedes que haya iglesias bautistas donde se enseña que Jesucristo no era Dios? Sí, sí hay. Sí hay. Hay iglesias metodistas, hay iglesias presbiterianas, pero son de la rama liberal. De la rama liberal. Y es lo que uno no puede entender. Dice, pero van a una iglesia cristiana y cantan himnos y no creen que Jesucristo era Dios. Fíjense, cuando yo estuve en el seminario, uno de nuestros maestros nos explicó, dice, yo tuve un maestro de teología sistemática y él no creía que Jesucristo era Dios. Es por eso que nuestra denominación, los Bautistas del Sur, ¿verdad?, en el tiempo en que yo fui al seminario, experimentó una revolución. ¿Por qué? Porque hubo una limpia. Porque todos estos apóstatas se habían introducido a nuestros seminarios y a nuestras iglesias enseñando
herejías, enseñanzas distorsionadas de lo que enseña la Biblia. Y entonces tuvo que haber una limpia y ya se pudo establecer como una denominación con doctrina conservadora. Pero tuvo que haber una limpia y se sacaron maestros de seminarios, iglesias tuvieron que sacar, pero todavía quedaron algunos remanentes por ahí, ¿verdad? De iglesias liberales en las que creen de esa manera, que creen de una manera. Entonces, ese es un ataque que ha tenido éxito. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, cuando conocemos la historia de la iglesia, vemos que Satanás ha querido destruir la iglesia porque es la iglesia de Jesucristo. Y cuando ha traído persecución, que es un ataque por fuera, la persecución viene por fuera, por gobiernos, viene. ¿Y qué fue lo que pasó? A través de la persecución no logró destruir la iglesia, al contrario, se multiplicó la iglesia, dice la Biblia. Que aquellos que eran perseguidos salieron y esparcieron el evangelio en otras regiones, en otras áreas, y aquello, ¿verdad? Como un fuego se extendió la fe cristiana en el oriente, en Europa, por donde iban, la iglesia iba creciendo y estableciéndose. Entonces, Satanás dijo, no, pues me salió el tiro por la culata, ¿verdad? Me salió al revés esto no funciona, al contrario, se está esparciendo. Entonces fue cuando vino el método de atacar a la iglesia por dentro. Y eso ha sido más efectivo. ¿Acaso a nosotros nos ha afectado el que haya un presidente liberal o que esto nos ha afectado en realidad para destrucción de la iglesia? No, han sido ataques entre nosotros mismos, divisiones entre nosotros mismos. El no estar en la misma página entre nosotros mismos es lo que ha hecho más daño a la iglesia. Lo interno, no lo externo, lo interno. Y es por eso que Judas está advirtiéndonos y diciéndonos, tengan cuidado, porque todo eso ahí interno y principalmente si se trata de la sana doctrina, puede dañar a la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Pues nosotros los creyentes, nos va a hacer daño a nosotros. Entonces debemos de tener mucho cuidado. ¿Ok? Bueno, yo creo que hasta aquí lo voy a tener que dejar. Ya el tiempo, estábamos por terminarlo. No pude terminarlo. La próxima semana me quedé igual que en el de inglés. La próxima semana vamos a continuar viendo, porque esto nada más es la introducción al libro, ¿verdad? Ya después vamos a entrar un poco más de lleno al libro. Así es que ahorita, hermanos, quiero que se queden con eso en su mente, de verdaderamente tener el interés por conocer la sana doctrina. Si usted dice, bueno, pero ¿cómo puedo saberla? Lo más fácil, vaya a nuestra página web, vea lo que creemos nosotros y dele una refrescada a las doctrinas que creemos nosotros. Y se lo dejo de tarea, si usted considera que algo está mal, dígame, pastor, yo no creo que eso está bien. Y lo podríamos discutir, lo podríamos analizar juntos, pero necesito que usted seriamente lo estudie. ¿Ok? Lo estudie. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por permitirnos escuchar tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad. Queremos verdaderamente creerla para defenderla y para vivirla, porque sabemos que es así como puede traer bendición a nuestras vidas. Gracias te damos, Padre, porque tú estás con nosotros y tú, Señor, tienes como propósito el de guiarnos a toda la verdad. Que podamos depender, Señor, de ti al creer en ti y en tu palabra. Despídenos, Señor, con tu bendición y que podamos tener un buen resto del día en compañía de nuestros seres queridos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.